Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Perfectamente, don Flower. Buenas tardes. Muchas gracias, doña Clemencia. Buenas tardes. Bueno, entonces siendo las 5 en punto, vamos a arrancar con nuestra segunda conferencia del día. Bienvenidos todos a la segunda temporada de Cuarentena con Geociencias. Regálenme un segundo que no sé por qué. Ya, perdón, es que había 1 millón de personas intentando entrar. Listo, ahí todos están viendo mi pantalla. Solo voy a hacer unos anuncios parroquiales para darle paso a Herman, que nos acompaña hoy. Eh, Recordarles a todos, por favor, los que están entrando a la conferencia, apagar sus micrófonos, apagar sus cámaras para que la transmisión funcione muy bien. Recordarles que ya tenemos la programación confirmada de esta segunda temporada hasta el próximo 15 de mayo. Todavía tenemos unos espacios, pueden escribirme, este es mi correo electrónico, estas son mis redes sociales para agendar algunas de las conferencias. Tenemos para mañana 3 conferencias, mañana jueves desde las 11 de la mañana, 3 de la tarde y 5 de la tarde vamos a tener conferencias y el viernes arrancamos a las 10 de la mañana con este conversatorio sobre el futuro de la geología hoy y después del COVID-19, que además va a servir para hacer un homenaje muy sentido a Orlando Navas. Y continuamos el resto de las conferencias durante el día. Invitarlos a que se suscriban al canal en YouTube Cuarentena con Geociencias, en donde estamos cargando las grabaciones de todas las conferencias que hemos ofrecido. Entonces, las personas que se lo pierdan o que quieran repetirlas, pues son bienvenidos a suscribirse al canal y consultar todas las conferencias. Recordarles que mañana tenemos conferencia técnica de ACGGP sobre interpretación petrofísica con Emilio Azud a las 5 de la tarde y la próxima semana, el 7 de mayo, una conferencia bastante interesante sobre sismicidad inducida por un estudiante de doctorado de la Universidad de Stanford. Será el 7 de mayo, jueves a las 5 de la tarde. Hoy cerramos la recepción de videos del concurso de Geociencias para Todos. Estamos invitándolos para que graben un video explicando algún concepto geológico sencillo con elementos que ustedes tengan en su casa y nos lo envíen para que participen. Estamos, digamos, los 2 primeros lugares van a recibir un libro digital de AAPG o el acceso a un curso técnico de ACGGP. Y de la misma manera, invitarlos a que consulten nuestro canal de YouTube, ACGGP, donde estamos cargando los videos que hemos preparado de divulgación científica y donde van a encontrar el video de mi primer viaje al subsuelo, en el que relatamos cómo funciona el tema de las aguas subterráneas. Recordarles el conversatorio, homenaje a la vida y obra de nuestro amigo Orlando Navas, el viernes a las 10 de la mañana, con invitados de todas las agremiaciones, de AGUNAL, del Consejo, de ACGGP, de la Sociedad Colombiana de Geología, de la ACH y de la Universidad Nacional, por supuesto. Y recordarles que las tesis de la presentación de tesis de nuestros estudiantes de geología continúan. Las estamos haciendo los martes y los jueves en el horario de 4 a 5 de la tarde. Entonces mañana repetimos con María Ariza y caracterización geoquímica y geocronológica del basamento máfico del Chocó. Entonces, invitados todos pues para que acompañemos estas presentaciones de tesis de nuestros estudiantes. Y recordarles el evento de Network que estamos preparando. Va a ser enfocado en un entrenamiento de direccionamiento de perfil, de estrategia digital, de proyección profesional, que creo es muy útil para todos los profesionales hoy en día. Hay oportunidades laborales, digamos que con los aliados que nosotros tenemos en empresas de trabajo y de empleo y de búsqueda de talentos, ellos dicen que hay buenas oportunidades, lo que pasa es que hay que saber buscarlas y hay que prepararse muy bien para presentar estas entrevistas. Entonces, sin más preámbulo, agradecerle a Herman por acompañarnos hoy nuevamente.
y que ojalá todos ustedes pues disfruten de esta conferencia, que como todas las que da Herman pues son muy interesantes y seguramente muy enriquecedoras para todos. Y recordarles por favor entonces que estos dos botoncitos, el del micrófono y el de la cámara, estén activados para que sus cámaras y sus micrófonos no funcionen durante la llamada y la conferencia transcurra lo mejor posible. Muchísimas gracias a todos y Herman, te doy la palabra y te cedo la pantalla. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias, Flover. Bueno, entonces vamos a buscar la presentación. Herman, mientras la buscas, mientras la pones, recordarles a todos entonces que busquen a Herman Bermúdez entre su lista de participantes, aparece 2 veces, entonces den clic en Herman Bermúdez presentación para que fijen la pantalla de Herman y la puedan ver durante toda la presentación. Listo, Herman, muchas gracias. Ok. ¿Ahí la ven completa? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, bueno, comenzamos. Pues la charla de hoy es un recuento un poco de mi experiencia como geólogo de campo. Yo soy geólogo de campo y para mí es pues un honor que eso sea así porque eso me ha dado la oportunidad no solo de trabajar en unas áreas muy interesantes de toda la geología de Colombia, sino de conocer de primera mano pues no solo las secciones de referencia en sectores como el Cinturón de San Jacinto, que en realidad me parece una de las zonas más interesantes de la geología de Colombia, sino también conocer el trabajo de gente muy importante que ha trabajado estas cuencas y mirar un poco los puntos de vista que existen sobre la geología y la evolución geológica de estas áreas. Es curioso que el primer pozo de Colombia estuvo perforado aquí en el cinturón plegado de San Jacinto hace más de ciento y punta de años y hoy en día persisten pues muchas dudas, hay mucha discrepancia entre las interpretaciones estratigráficas y paleoambientales de este sector del país. Eh, Esto pues es un poco triste a mi manera de ver porque refleja que hay unos vacíos muy grandes que deben ser llenados y que estamos en mora de empezar a trabajarlos con mucho mayor detalle, aprovechando las nuevas técnicas y las nuevas herramientas que tenemos hoy en día y la cantidad de gente muy preparada que hay en diferentes partes de, no solo de Colombia, sino del mundo que se han ido formando en técnicas, por ejemplo, micropaleontológicas, con isótopos, etcétera, que son importantes para resolver esos problemas. Sin embargo, me parece que es importante decirlo, eh, de alguna forma me parece que la labor del geólogo de campo tal cual se hacía hace, no sé, el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, se ha perdido un poco y ha pasado a ser irrelevante porque no sé, 100 años después de empezar la exploración en esta cuenca, tenemos ya sísmica 3D, tenemos cientos de pozos perforados, tenemos dataciones, correlaciones, un montón de modelos, pero el trabajo de campo sigue faltando. Quiero comenzar con esta frase que escribió en el 42 James Butler. Él fue uno de los geólogos de campo norteamericanos que estuvo trabajando, pues pioneros en la cuenca, digamos. El trabajo de él fue base para empezar a hablar de la formación San Jacinto, ¿sí? Y él ya en esa época decía pues que se había perdido mucho tiempo y mucho dinero eh, tratando de salvar dinero y que hasta que no se hiciera un trabajo estratigráfico bien hecho que diera una base a la paleontología, pues no se iba a lograr el avance en el entendimiento de la cuenca. Eh, en el año 2020, pues la situación sigue exactamente igual. Las publicaciones que hay al respecto son contrastantes y eh, muchos de los geólogos, yo personalmente me formé como geólogo pensando que el Caribe, por ejemplo, en el Paleógeno era de ambientes muy profundos, pero cuando ya trabajo en el área me doy cuenta que las evidencias geológicas indican otra cosa.
Entonces es como un llamado también de atención y una invitación para que trabajemos más esta cuenca que en realidad es muy, muy interesante. Eh, pues basado en mi experiencia, aquí les muestro unas tres panorámicas, unas fotos bien bonitas de cómo es la geología en el campo. Voy a hablar de lo que yo he visto en el campo y lo que he podido también apreciar, por ejemplo, proyectos de perforación de pozos estratigráficos que ha desarrollado la NH. Tuve la oportunidad de coordinar un proyecto que realizó la primera descripción de pozos estratigráficos en el Caribe para la Agencia Nacional de Hidrocarburos, por allá en el 2008, hacer campañas de campo para ellos y de hecho yo estaba interesado en hacer mi trabajo doctoral en la estratigrafía del Caribe. La vida dio otros giros y ahora estoy trabajando otras cosas, pero tuve oportunidad de revisitar muchas secciones y ir por mi cuenta tratando de ubicar secciones clave en la geología del Caribe. Aquí les muestro, bueno, está en la base, hay unos afloramientos por la vía que va de Carmen de Bolívar a Macayepo, del Paleógeno basal, unos conglomerados ahí subiendo al Cerro Canzona. La fotografía del centro es una quebrada que está en el anticlinal de Tolú Viejo, donde se aprecia la formación Arroyo Seco, así se llama el arroyo, y la unidad definida ya la formación de arroyo seco, que es el equivalente para ese sector de la cuenca de lo que llamamos San Cayetano, que es la unidad de pronto más conocida de ese intervalo de tiempo. Y al techo hay unos afloramientos de la formación Tubara en uno de los cortes de la carretera que hay llegando al pueblo y que para mí es uno de los horizontes fosilíferos más impresionantes que yo haya visto. Hemos colectado cientos de especies de moluscos, de crustáceos, hay dientes de tiburón, hay hasta eh, fragmentos de tortugas, en fin, hay muchas cosas para estudiar. Lastimosamente yo no he estado sino unos poquitos días ahí, colecté algún material. Eh, Volví después a hacer otra colecta y ya conseguí, por ejemplo, crustáceos, etcétera. Y en realidad es un sitio muy, muy bonito del Mioceno más tardío Plioceno. Eh, la siguiente foto es un pantallazo de alguna de la fauna que hay allí. Es una variedad y una riqueza paleontológica tremenda la que tiene el Cenozoico del cinturón de San Jacinto. Tenemos desde el Eoceno, hay horizontes fosilíferos muy, muy, muy abundantes en fauna de moluscos. Hay también muchos crustáceos, equinodermos, bueno, una fauna muy rica y variada que ha sido estudiada por varios autores, que lastimosamente han sido un poco olvidados en la elaboración, por ejemplo, de los reportes técnicos o de la revisión bibliográfica que todos deberíamos hacer antes de hacer geología en la zona y son básicamente desconocidas para muchos de nosotros. Para comenzar, bueno, aquí les muestro también, empezamos a armar un poco el marco geológico de la zona. Yo hice un marco bioestratigráfico basado en cuatro técnicas, con foraminíferos, nanoplancton calcáreo, palinología, macroinvertebrados. Eh, los foraminíferos vienen esencialmente de algunas publicaciones que hay publicadas y de los trabajos que hizo la NH que eh, inclusive estuvieron públicos cuando Clemencia estaba en la NH, hicieron toda esta información pública y estuvieron colgados en la página web de la NH, pero creo que eso ya no es así. Sin embargo, si se trató de divulgar, la idea era que todo este conocimiento pues es inútil si nadie lo conoce y pues ojalá en algún momento liberen de nuevo esta información y mucha otra que ha hecho la NH. Hay decenas ya de pozos estratigráficos perforados en el área con centenares, si no miles, de dataciones de foraminíferos, nanoplancton y de polen. Eh, yo separé 5 intervalos, de más antiguo a más reciente, el Paleógeno temprano, que involucraba unas edades Paleoceno medio a Eoceno tardío, el Paleógeno tardío con edades del Eoceno tardío Oligoceno, el Neógeno temprano, que yo estoy abarcando unidades que están entre el Oligoceno más tardío y el Mioceno temprano, el Neógeno medio, Mioceno medio a tardío, y el Neógeno tardío, lo que es el Mioceno tardío Plioceno. Eh, en todas las secuencias, digamos, estos intervalos de tiempo, hay ocurrencias de macroinvertebrados, de fósiles, macrofósiles, algunos
desde comienzos del siglo pasado, tienen 100 años. Por ejemplo, aquí vemos, hay un trabajo de Pillsbury y Brown del 17, los trabajos de Anderson que son clásicos, es el pionero pues de los estudios paleontológicos en la zona de Tubará, y en el Mioceno tiene reportadas cientos de especies. Bueno, hay dos trabajos bien importantes que ahorita los vamos a ir viendo y los vamos a ir nombrando. De esto es importante que mucha gente conozca que hay unas publicaciones que todo el mundo debería conocer cuando hablamos del Caribe colombiano, porque tienen datos muy, muy importantes paleontológicos e inclusive paleoambientales. Algunos hay que reestudiar, digamos, o hay que modernizarlos, los nombres han cambiado. En esa época, los primeros trabajos ni siquiera teníamos mapas topográficos decentes, las referencias a las localidades están bastante amplias, digamos, y que, por ejemplo, nos hablan de que saliendo del pueblo tal, a 1 kilómetro, donde desvía uno para la finca tal, etcétera, hay un horizonte fosilífero por la quebrada, más o menos a cuántos metros, etcétera. Y pues no se han ni siquiera revisitado todas estas localidades fosilíferas. Yo he visitado algunas y pues efectivamente puede llegar, la fauna está ahí. El material lastimosamente terminó en museos, la mayoría de ellos en California, está en la Academia de Ciencias de California y en el Museo de la Universidad de Berkeley, porque los que estudiaron esa fauna eran de allí. Y pues en esa época ni siquiera teníamos escuela de geología en Colombia. Eh, Ojalá algún día se recupere esta fauna o al menos hagamos campañas de campo para tener material propio. Alguna parte del material que yo he colectado ya está en la Universidad Nacional de Colombia, otro lo estoy estudiando todavía, está en proceso de fotografiado, etcétera, pero la idea es que regrese a Colombia apenas esté estudiado, a la Nacional, y pues que todo el mundo lo pueda acceder y lo pueda consultar. Igual encontré que en la colección de paleontológica del departamento, en la Universidad Nacional en Bogotá, hay una cantidad impresionante de moluscos que algunos proceden de estos trabajos que están aquí mencionados. Eh, Están sin catalogar, están arrumados en cajas, están llenos de polvo, pero el material está ahí y hay una cantidad pues, impresionante de material que es importante que volvamos a estudiar. Algunos de estos trabajos, bueno, como les contaba, claves, están desde el 17, en el 29 hay otro de Wadesboro, los trabajos de Anderson también en los años 20, una paleontóloga colombiana del Servicio Geológico publicó eh, una colección muy, muy bonita de moluscos en el 60, bueno, etcétera. Todas estas citas bibliográficas se pueden conseguir esculcando un poco en las bibliotecas o hasta por internet y de verdad que vale la pena tenerlas presentes cuando hablemos de la geología del Caribe colombiano. Eh, Muchos de estos trabajos están referidos al léxico estratigráfico colombiano. En el léxico están las descripciones y están las citas de todo este material, de todos estos fósiles, pero pues para mí fue una sorpresa, digamos, encontrarlos porque en los reportes que yo hacía cuando hice proyectos de cartografía y de levantamiento de columnas de nieve, todos los reportes de los años 80, 90, los comienzos del 2000, pues nadie menciona a toda esta gente y el léxico estratigráfico para mucha gente es irrelevante y ni siquiera lo consultan, pero la información que hay allí es clave para entender todo el concepto pues, de evolución geológica de esta cuenca. Ahí están algunos de los más claves. En este mapa se está he ubicado algunas de las localidades fosilíferas de estos autores, en particular el trabajo del profesor Frank Marion Anderson, eh, que trabajó y hizo 3 publicaciones en el 27, el 28 y el 29. Son impresionantes la cantidad de fauna que él está reportando ahí. Lo mismo, esto más que todo para el Mioceno, para el Eoceno, el trabajo de Clary Durham, ambos profesores de la Universidad de Berkeley, eh, es la publicación, digamos, más completa de faunas del Eoceno de la costa de Colombia y dan una información muy, muy importante que inclusive yo tuve la oportunidad de visitar algunas de las secciones que ellos trabajaron, logré ubicar algunos de los horizontes fosilíferos y, y pues la fauna que hay pues vale la pena definitivamente
estudiarla de nuevo y nos da una información paleoambiental muy clave para entender el modelo evolutivo del Caribe. También está el profesor Adegoke. Eh, Él fue alumno de Durham, que a su vez fue alumno de Clark. Ellos los tres son de Berkeley. El profesor Adegoke inclusive fue ministro de Educación en Nigeria, él es un nigeriano y creo que está allá en estos momentos. Y también hizo un aporte pues importante con la clasificación de unas nuevas especies de turritelas del océano de Colombia. Para hablar del marco estratigráfico, entonces yo hice algunos parámetros para tener el esquema que yo he trabajado. Básicamente lo construí a partir de unidades estratigráficas formales en lo posible, dando prelación a las formaciones originales, las más antiguas. También prefería las unidades que están bien expuestas y menos deformadas, que tienen una distribución regional mayor, las que tienen mejores dataciones. Cuando hay varias dataciones, se preferían las dataciones que eran multidisciplinarias, que tenían no solo una técnica, sino varias, y las que ubicaban eso con precisión sobre las columnas estratigráficas o sobre los registros de pozo, por ejemplo. Y obviamente pues se preferían las secciones que tuvieran muestreos sistemáticos pues para definir las edades, por ejemplo, porque hay muchos pozos en el Caribe que tienen una datación cada 500, 600 pies, pues la información es muy vaga y en realidad no es muy firme para asignar edad en muchos de los casos. Entonces, bueno, así llegué yo a esta columna estratigráfica generalizada del cinturón de San Jacinto. Eh, lo que les decía, hay varias secuencias que yo estoy considerando el Eoceno, el Paleoceno Ceno tardío, que es esta unidad clástica gruesa que hacia el techo se hace progresivamente más fina. Suprayacida, bueno, esta unidad es equivalente al San Cayetano, el nombre más conocido. En lo que yo lo conozco más hacia los Montes de María, yo prefiero usar el término arroyo seco porque está muy bien expuesto en ese arroyo. Hay una sección que uno puede ir al campo muy fácil y se expone la secuencia casi completa. Entonces ese nombre me parece a mí más adecuado, tiene menos repetición tectónica, está mucho mejor expuesta la secuencia. Esta es la unidad que reposa discordantemente encima de las rocas de la formación Canzona. Entonces la es Paleoceno, Seno tardío. Luego vienen las unidades ya que involucran hacia el oriente, secuencias clásicas de areniscas, inclusive conglomerados equivalentes a lo que es San Jacinto, y cambian lateralmente de facies hacia unidades de carbonatos, como la formación Tolú Viejo o Chalán, la llaman en algunos lados. Yo prefiero el término Tolú Viejo y San Jacinto, pero hay varios nombres para eso, dependiendo también donde estemos. Al norte lo llaman Arroyo de Piedra, también llaman Pendales, etcétera. Luego esta unidad está suprayacida por una secuencia eminentemente lutítica, que sería el equivalente al Carmen, al Floral, al norte a las Perdices, Porquera también lo llaman mucho en los pozos, Ciénaga de Oro más hacia el sur, Floresanto hacia el Sinú, eh, suprayacida a su vez por areniscas y lodolitas del Mioceno medio tardío, que se conocen como Cerrito, Rancho, Pajuil y Piojó más al norte allá en Lurhuaco. Una secuencia que subrayas esto en forma discordante es lo que llaman el tubará o el cincelejo, o en el sinocorpa, que también tiene intercalaciones de mayor importancia arenosas con algunas lutitas. También hay fauna, como ven, toda la secuencia tiene abundante fauna. Y luego ya pues el Pleistoceno, que pues son los depósitos ya recientes, que se ven sobre todo en las zonas de la costa más norte. Eh, bueno, digamos que básicamente ese es el marco estratigráfico. Y aquí, bueno, ya empieza la discusión de los modelos. Cuando uno ve la mayoría de publicaciones, siguen en esencia un modelo como el que utilizó Ecopetrol por allá, Ecopetrol ICP en el año 2000, que cuando vemos, bueno, separan una serie de secuencias, unas discordancias, pero en los ambientes, entonces hablan de ambientes batiales profundos, apelágicos, turbiditas, en general nombran muchas turbiditas, interpretan turbiditas
en la secuencia del paleógeno especialmente, pero inclusive hacia la parte ya del neógeno hay ambientes también de, por ejemplo, aquí batiales y turbiditas, ¿sí? Ya en plato, por ejemplo, mucho más al oriente del cinturón de San Jacinto, lo que involucraría ambientes más profundos hacia Sinú San Jacinto y, no sé, la fosa oceánica cuando ya estemos por allá en offshore, lo cual hay que revisar porque pues, eso en realidad no hay ninguna evidencia en el campo de que eso se hace. Si vemos, aquí hay un bloque diagrama que habla de ese tipo de ambientes. En este sector estarían las interpretaciones más recientes. Nos habla de ambientes más bien someros entre la zona litoral y sublitoral, ubicados dentro de la plataforma continental, con presencia de deltas, de cintas de playas, inclusive ambientes de pantanos, bueno, etcétera, mucho más someros y pegados al continente, y las interpretaciones más antiguas que hablan de ambientes batiales y abisales inclusive, y hay reportes de hasta secciones de turbiditas de hasta 4.000 metros de columna de agua, lo cual es muy, muy profundo, y pues nos involucra que estamos después de la caída a las zonas abisales, ¿sí? El quiebre de la plataforma y los taludes. Entonces, básicamente contrastan estas dos estratigrafías, lo cual es un común encontrar de pronto un poco en los artículos que hay publicados hace poco, como el de Alfaro, por ejemplo, hace 4 o 5 años él publicó algo y decía que cuando uno miraba las descripciones encontraba que parecieran que habían dos estratigrafías. Y pues las interpretaciones, pues eso es lo que indica que lo que para uno es muy somero, para el otro es muy profundo y pues es la misma litología, entonces simplemente hay que afinar la interpretación paleoambiental basados en los hechos, que es básicamente lo que yo les voy a mostrar, un recorrido por algunas secciones y por lo que se ve y uno puede encontrar en el campo y en los núcleos. Los sectores visitados, entonces yo he visitado el anticlinal de Toluviejo, en Sucre. Más al norte está el anticlinal de Chalán. Hay buenas exposiciones también del Paleógeno, especialmente. Desde el Cretácico hay exposición. El anticlinal del Cedro, un poco más al norte, hacia San Jacinto, Pijiguay. También hay buenas exposiciones. Hay muchas secciones que tienen material fosilífero, inclusive de publicaciones clásicas del siglo pasado. El sector de Carmen de Bolívar, donde podemos subir, por ejemplo, hacia el Cerro Canzona y encontrar el contacto con el Cretácico. Está mucho más al norte, o sea, aquí hay una zona después bastante deformada en que en realidad predomina el paleógeno clásico grueso, pero está muy fallado y muy deformada, entonces las siguientes secciones que tienen buena exposición están ya al norte, en la zona del Urbaco. Eh, y en el sector de Ibacharo Piojó, esto ya es en el departamento Atlántico, en la zona del municipio de Juan de Acosta, Saco, etcétera. Hay afloramientos en la zona costera, cerca a Galera Zamba y el Sinclinal de Tubará, donde están los trabajos clásicos de Anderson. Ahí hay unas secciones muy bien expuestas y muy ricas en fósiles. De los pozos estratigráficos que les contaba, yo participé en este proyecto que les contaba, estuvo publicado en la página web de la NH, y al menos se hizo una publicación en un Congreso Colombiano de Geología en el 2009. Se perforaron estos pozos que ven aquí en lo que es el norte de no del Sinú, sino de San Jerónimo, perdón, y lo que ya es San Jacinto, aquí en los Montes de María. Hay bastantes pozos ahí estratigráficos que todos dieron pues una recuperación muy alta, entonces hay un buen control de la estratigrafía, hay abundantes dataciones bioestratigráficas, entonces son claves también en el entendimiento de la geología. Entonces encontramos fases como las que les muestro aquí, esto del paleógeno temprano, ya del paleógeno más tardío, hay fases desde areniscas y lodolitas con carbones, areniscas bioturbadas en ambientes ya más marinos y desarrollo de montículos arrecifales con oncolitos en lo que es la formación Toluviejo. Entonces vamos desde algo clásico hasta algo netamente calcáreo. Eh, Aquí, perdón un momento.
Y bueno, y ahora y este ya en el neógeno, en el mioceno temprano, hay afloramiento, corazonamiento de diferentes tipos de facies, dependiendo qué tan cerca estemos del borde de la cuenca, que incluyen lodolitas en las zonas más profundas, y areniscas bioclásticas y calizas en zonas del litoral, e inclusive hay ambientes ya deltaicos hasta estuarinos que involucran secuencias bioturbadas más hacia el oriente. Y la parte más alta del Mioceno y Plioceno, pues hay lo mismo, aunque aquí las secuencias cada vez son más someras, entonces ya hay conglomerados, hay paleosuelos, algunas zonas de influencia marina con areniscas y lodolitas bioturbadas, etcétera. Pero eso las vemos en detalle, secuencia a secuencia, más ahorita más adelante. Bueno, comenzamos entonces con el Paleógeno temprano, dividido aquí una carta así, de esta manera, mostrando la edad, la distribución, dónde están los afloramientos, qué fauna se ha encontrado y qué paleoambientes yo deduzco de esto. La edad, entonces, como les comentaba, Paleoceno medio a Eoceno tardío. eh, Están las dataciones que hizo la NH con foraminíferos, polen y nanoplancton, confirman esas edades. Y hay macroinvertebrados, esencialmente moluscos, que también nos indican, en especial aquí el Eoceno medio y tardío. La distribución, entonces, todas estas unidades del Paleógeno temprano están expuestas en San Jerónimo, en San Jacinto y el Urbaco. Y en el subsuelo también lo encontramos obviamente en San Jacinto y en el Valle Inferior del Magdalena hay presencia de estas rocas. La fauna es muy variada, tenemos moluscos muy abundantes, incluyendo, por ejemplo, gasterópodos de agua dulce y salobre, y eso es bien importante, lo vemos ahorita. Hay crustáceos, gran cantidad de crustáceos, equinodermos, poliquetos, y obviamente los forams, nanos y palinomorfos que han permitido las dataciones. En el polen, por ejemplo, importante decir que se encuentran muy abundantemente formas de manglar en estas secuencias del Paleógeno temprano. El paleoambiente que yo deduzco de esto son ambientes deltaicos, especialmente en las zonas de grano más grueso, abanicos de fan delta, y en las zonas más distales hay depósitos offshore, en las partes intermedias hay depósitos de cintas de playa, etcétera. Y, y pues bueno, básicamente dependiendo de dónde esté ubicado, puede tener ambientes, pero en general todos son relativamente estables. Pues bueno, vamos a hablar de una sección en particular. Aquí las fases que vemos en el anticlinal de Tolú Viejo, donde les comentaba, está la sección tipo de la formación Arroyo Seco. Y esta sección la he visitado varias veces y inclusive hay fauna dentro de ella. Lo que uno encuentra de base a tope esencialmente son cuerpos de conglomerados eh, caóticos que se interdigitan de una forma bien compleja con areniscas e inclusive con lodolitas. Las variaciones laterales de fases son muy, muy grandes en este tipo de secuencias. Eh, en los afloramientos es claro ver que si uno separa en un lado del afloramiento puede tener una arenisca y en el otro lado del afloramiento ya hay un conglomerado tamaño guijarro grueso o inclusive más gruesos. Entonces la dinámica de sedimentación es de altísima energía, pero vinculada, si bien hay procesos de turbidez, no son turbiditas. Lo que yo he encontrado es que son estructuras que se forman durante flujos hiperconcentrados en sistemas deltaicos. Eh, un detalle de este tipo de rocas que involucra fragmentos de rocas, curiosamente, no de afinidad oceánica. La mayor cantidad de clastos son de neises, hay granitos, hay rocas también pues más máficas, pero hay una abundancia de clastos de composición ácida e intermedia bastante interesante. Lo que les contaba, hay sectores donde el grano es muy grueso, tenemos fragmentos tamaño canto, por ejemplo, este fragmento es un gneiss, ¿sí? Hay otros que son granitos, entonces es bien interesante porque nos indica que está no solo muy cerca al área fuente, sino que habían pendientes muy altas, seguramente actividad de fallas, etcétera, que nos ubica en un ambiente sedimentario bastante particular.
Más hacia el techo las secuencias se van haciendo más finas, siguen predominando las areniscas y los conglomerados, pero ya más finos. En general son masivos, aunque también hay estructuras como en artesa, estructuras de tracción, pues que nos indican ya establecimiento de zonas mejor canalizadas. Más al techo, entonces ya también empiezan a desarrollarse lodos. Hay lodos margas, son muy calcáreos. Algunos de estas facies tienen inclusive fauna de moluscos y aquí hay un afloramiento de estos donde hay intercalaciones de areniscas, son litoarenitas y shales y margas. Hay algunos cuerpos de calizas y lo que les contaba, algunos gasterópodos y bivalvos marinos. Por último, aquí está el techo de esta unidad, en lo que se llama ya arroyo seco, se ve la formación Tulu Viejo descansando en forma discordante sobre lo que es el arroyo seco. El Tulu Viejo hay un cambio ahí en la sedimentación bastante fuerte y arranca unos conglomerados basales, pero muy cuarzosos, con mucha fauna y que dan paso después a las calizas que son típicas de la formación Tulu Viejo, con oncoides, con moluscos, con equinodermos, eh, que se exponen muy bien en el flanco occidental del anticlinal de Tolu Viejo y también se exponen por allá, por ejemplo, en el área de Chalán. Aquí lo que se ve en Chalán, básicamente, aunque hay unas variaciones litológicas y de espesores, la base también es clástica gruesa. Aquí vemos estos cuerpos que inclusive involucran aquí unos lentes arenosos dentro de las secuencias de conglomerados masivos. Pero más hacia la parte alta empieza a desarrollarse en ambientes un tanto diferentes, pero muy interesantes. Este, por ejemplo, son unas lolitas carbonosas que inclusive desarrollan mantos de carbono. Y esto pues da una ubicación paleoambiental pues muy característica de aguas ya salobres, hay zonas pantanosas. Eh, Luego hay otro evento transgresivo y se desarrollan lolitas marinas, margas esencialmente, con alguna intercalación de capas de lumaquelas ricas en moluscos especialmente. Hacia el techo se desarrollan algunas fases de intercalaciones heterolíticas de arenita lodo que inclusive se pueden ver bioturbadas y que nos muestran que había disposición en el ambiente de arena lodo y que las condiciones eran fluctuantes, pero en general son de baja energía, más asociadas a sistemas deltaicos. Está el techo con la formación Tulu Viejo, es un contacto discordante, igual que en el anticlinal de Tulu Viejo, pero aquí la formación Tulu Viejo está compuesta casi exclusivamente de calizas tipo rootstone, con oncoides, con moluscos y con equinodermos. Más al norte, ya en el departamento de Bolívar, en el anticlinal del Cedro, se ven secuencias, no está la base bien expuesta, al menos en lo que yo caminé, pero está la parte alta de esa secuencia clástica gruesa con areniscas y conglomerados, intercalándose ya con las primeras capas de lutitas. Estas lutitas tienen segmentos que son ricos, por ejemplo, en ostras, eso es clave. Hay sectores que son ricos en moluscos, pero estas calizas y areniscas lumaquélicas son bien interesantes porque mezclan materiales continentales también. Entonces podemos encontrar desde moluscos, silópalos, hasta fragmentos de carbón dentro de estas areniscas muy compactas, muy cementadas. También hay capas de carbón y capas de areniscas en secuencias ya grano crecientes que nos indican pues ambientes marinos someros que también tienen bastante fauna de moluscos. Uno de estos horizontes, por ejemplo, aquí lo logramos extraer, es un Nemrac carmenensis, que es una especie endémica del Caribe colombiano, fue descrita en los años 40 por Clark y Durham, y está acompañada de fragmentos de carbón y de silópalos. Aquí un silópalo y aquí el fragmentico de carbón. Este fósil es bien bonito. Yo hice una publicación al respecto en un número de la paleontología mexicana. Eh,
Solo existía un ejemplar en el mundo que está en California y ya conseguimos otros tres y nos dan pues una mejor información también paleoambiental y de ubicación estratigráfica clara. Bueno, hacia el sector de Carmen de Bolívar, el Salado, más al norte, llegando hacia Cerro Canzona. Encima de la formación Canzona, el Paleógeno temprano está compuesto otra vez, por conglomerados. Eh, este es el contacto en realidad. Aquí esta parte que tiene estos conglomerados gruesos. Y el Canzona allí son areniscas muy finas, capas finas de arenisca, inclusive con estratificación Humoki, que nos indica acción de tormentas, intercaladas con lutitas calcáreas, son margas. Y también esta zona inclusive tiene algunos clastos con moluscos. En general, este es el aspecto de estos conglomerados. Son conglomerados gruesos, caóticos. El grano en general es más o menos guijarro grueso. Aquí hay una vista un poco más extendida de los afloramientos. Y más hacia el techo empiezan a intercalarse ya rítmicamente areniscas y lodolitas. La parte más alta empiezan a predominar las lodolitas y ya terminamos aquí, al menos en este afloramiento, secuencias ya de shales y con algunos pequeños fragmentos de moluscos. Los macrofósiles, entonces, bueno, les comentaba que hay un trabajo clave del Eoceno, eh, que fue el que hizo los profesores Cary y Durham, y esto es del 46, si no estoy mal, es una memoria de la GSA, está en la biblioteca del Servicio Geológico. eh, yo pues apenas tengo unas fotocopias, pero el material es bastante bonito. En términos generales, podemos decir que se han descubierto más de 25 géneros, 25 especies de bivalvos, 47 géneros y 40 especies de gasterópodos, por ejemplo. Además hay briozoarios, crustáceos, poliquetos, escafópodos, equinodermos, crustáceos, corales, algas y semillas. La riqueza paleontológica de estas capas del Paleógeno temprano es bastante rica. Eh, el artículo que les comentaba del 2015, en el que reporto el redescubrimiento de dos moluscos, el Nemra carmenensis, que toma su nombre de Carmen de Bolívar, y una solena, eh, donde ya hago una pequeña discusión de los paleoambientes y de las evidencias que planteaban ya en los años 40 los autores originales de este trabajo, ubicándolo ya en un mapa y en una columna, que era lo que no existía, por ejemplo, en este trabajo de Cary Durham, donde eran estudios, digamos que en cierta forma preliminares, aunque enfocados en paleontología, pero estratigráficamente tenían algunos vacíos que es necesario pues llenar. Y llenarlo como pues haciendo campo y haciendo nuevas campañas de estratigrafía y paleontología. Eh, hay aquí una lámina de algunos de estos fósiles. Entonces, estos de aquí, los que están intercalados con carbones, entonces quiero llamar la atención, son estos de acá. Son gasterópodos de agua salobre, dulce y salobre. Hay unos faunus, unos pachichilios y unos janatomas. Algunos de estos son comunes a formas que se han encontrado en la formación carbonera. Entonces, pues muy curioso que se hayan olvidado de este tipo de fauna que está reportada en los trabajos ya de los 40, porque hablan de unos paleoambientes muy claros, de ambientes, pues obviamente someros. Y de la fauna ya marina, entonces aquí hay algunos ejemplos, el Nenra que les comentaba, la ceolena, algunos cromion, unos peruficus, glicimeris, unas arquitectónicas, hay conus, turritelas, bueno, hay una variedad bien grande de fauna que, que no solo es muy bonita, sino que está en algunas localidades bastante bien preservada, que permiten estudiarlo a nivel ya paleontológico pues, de detalle. Eh, Uno de estos fósiles aquí, por ejemplo, entonces les muestro los Nemra que les comentaba, son bastante bonitos, eh, pero se acompañan aquí arriba, por ejemplo, hay unos corales solitarios, hay hasta semillas, hay turritelas, hay unos pequeños conus, bueno, en general moluscos asociados a tormentitas, es lo que yo he encontrado predomina, y todos son
marinos de zonas litorales, de ambientes someros. Una lámina construida de los fósiles que muestra, por ejemplo, una sola localidad de Claridurjan, la localidad L60. Pues como ven hay bastante fauna. Ellos pues, describieron decenas de especies, pero también era muy claro que son asociados a paleoambientes de zonas someras, son ambientes litorales someros. Y en los núcleos, bueno, aquí hay unas fotos de algunos de los fósiles que encontramos en los núcleos cuando se describieron para la NH, como les contaba. Entonces es el mismo material que se encuentra en campo, obviamente está en los núcleos. eh, pues hay bivalvos, hay gasterópodos, por acá hay varios vibritos, hay abundantes restos de equinodermos, aquí algunas espículas de radiolas de equinodermos y los ambulacros. También hay gusanos poliquetos como estos dos de aquí, hay escafópodos y estos dentalium y abundantes, bastante comunes en todo el registro de los pozos del Paleógeno temprano, abundantes restos de langostas, de cangrejos y de camarones. Aquí hay unos calianácidos, aquí hay una pequeña langosta, por aquí hay unas conchitas, hay unas, sí, conchas de cangrejos. Como les comentaba, entonces resumiendo ya este segmento, entonces estaban los trabajos anteriores que hablaban de ambientes muy profundos. Hay reportes hasta de 4.000 metros de columna de agua, eh, pero las observaciones que hay de campo y las publicaciones de paleontología de los años 40 pues hablan de ambientes litorales y deltaicos, bastante, mucho más someros. Las paleopatimetrías son menores a 200 metros y también es importante pues mencionar que hay erosión de un basamento de afinidad continental y son bloquediagramas como este que muestra aquí, que creo que está publicado en la publicación del Congreso Colombiano de Geología del 2009. Son ambientes, digamos entonces, someros, lo que yo he podido observar en el cinturón de San Jacinto para el Paleógeno temprano. Para el Paleógeno tardío, entonces la misma tablita, la edad, Eoceno tardío Oligoceno, desde el Triabonense al Chatiense. Lo mismo está soportada por dataciones de foraminíferos, de polen, de nanoplancton. Hay macroinvertebrados, la distribución, bueno, ¿dónde estamos? Los ambientes que me dan, sistemas deltaicos también y plataformas de carbonatos. Y la fauna, al igual que en el Paleógeno temprano, también está compuesta por bivalvos, gasterópodos, ya marinos. Hay inclusive nautiloideos, crustáceos, equinodermos, poliquetos, foraminíferos, palinomorfos, también incluyen formas de manglar. Entonces, pues nos dan una buena idea de lo que hay allí. En el anticlinal de Pelú Viejo, entonces está y la columna. En el contacto, como les comentaba, es discordante, inclusive es discordante angular, y están estos conglomerados que tienen fauna también, tienen abundantes moluscos. Estas capas de aquí son de areniscas y de conglomerados cementados por carbonato de calcio con restos de moluscos. Aquí hay algún aspecto de las primeras calizas donde todavía se observan los moluscos y hay macroforaminíferos ya que son típicos de la formación Tulú Viejo con estas lepidociclinas, inumulites que son bastante comunes, al igual que los oncoides en la formación Tolú Viejo. En Chalán, entonces lo que les mostré en una imagen anterior, ahí se aprecia inclusive el contacto con la formación arroyo seco, es discordante, es un contacto muy marcado entre unas lobolitas y areniscas con cuerpos de calizas eminentemente compuestas por bioclastos de equinodermos, de oncoides y de moluscos. Aquí son aspectos de estas capas. Un detalle de los oncoides, aquí se alcanzan a ver algunos, inclusive uno alcanza a ver aquí en campo, puede hasta obtener, raspando un poquito de afloramiento, los macroforaminíferos llegan hasta tener 1 centímetro de diámetro, eh, y obviamente pues también hay microfauna que es la que permite la datación. Y aquí está el techo neto con la formación, el floral se llama allí, sería el equivalente al Carmen, y entonces está el fin neto de las facies calcáreas y arranca una secuencia potente de shales que hace la base, mostrando
un progresivo avance de la transgresión, que involucra algunas areniscas también con moluscos, y luego son secuencias potentes de lodolitas y margas. El uruaco, pues hay, en términos generales, algo similar, lo que llaman allá pendales, también son unos cuerpos de conglomerados muy potentes con clastos gruesos, tamaño guijarro y canto, inclusive en algunos sectores, eh, intercalados con, en algunas partes, por ejemplo, ya se ve la interdigitación de lo que llaman pendales con lo que llaman arroyo de piedra, que son facies calcáreas, similares a Tolú Viejo, también tienen macroforaminíferos. Aquí hay un aspecto de esto, estos son conglomerados, aquí ya hay unas capas de areniscas y calcáreas, margas, con abundante fauna, que hacia el techo desarrollan ya cuerpos potentes, completos de calizas, que inclusive las explotan para cemento y que están compuestas, al igual que la formación Tolú Viejo al sur en San Jacinto, por oncoides, moluscos y equinodermos. Otros sectores donde hay afloramientos de este paleógeno tardío son, por ejemplo, yendo hacia Pijiguay, en Bolívar, hay secuencias que tienen moluscos y los equinodermos, algunos muy bien preservados. Aquí hay lumaquelas con abundantes bivalvos y algunos sectores transicionales con estas fases de carbones eh, pueden tener desarrollos métricos de capas con ostras. Aquí hay una de estas fotos, esto es cerca de La Ceiba, esto es todavía Montes de María, y la formación Tolú Viejo aquí, y aquí este blando son los shales de la formación floral o Carmen el Carmen. Aquí hay en la zona del Uruaco los cuerpos de areniscas y de calizas, de lo que llaman allá arroyo de piedra, y hacia la zona costera se ven unos afloramientos bien extensos de lo que es la formación pendales, que involucra conglomerados, lodolitas y areniscas, que podemos ver en la parte de abajo de estas dos fotos. Los macrofósiles, bueno, entonces lo mismo, hay abundante fauna, hay más de 19 géneros y 20 especies de bivalvos, otras 20 y tantas especies de gasterópodos, hay macroforaminíferos, crustáceos, briozoarios, equinodermos, nautiloideos, y esto también está en algunas de las localidades fosilíferas del trabajo de Clara y Durham, del 46. Aquí está un pantallazo del trabajo de profesora de Goque, que está en el Journal Paleontology, esto es del 67, eh, que también pues, se puede conseguir en la literatura y es relativamente fácil de conseguir. En los núcleos encontramos exactamente lo mismo que está en superficie, obviamente, entonces hay restos de equinodermos como estos de aquí, están los macroforaminíferos, las lepiociclinas y los numulites se ven aquí en sección delgada bien bonitos, hay algunas turritelas, estas son de las turritelas del profesor Adegoque, hay unos núcleos que tienen desarrollos de niveles con abundantes gasterópodos, por ejemplo esto, que también tiene algunos niveles con restos de crustáceos, aquí hay unos restos de algunos cangrejos y algunos bivalvos, que también son bien comunes y ya los reportaban desde el trabajo de Butler cuando empezó a nombrar la unidad San Jacinto, por ejemplo. Algunas fotos de las láminas del trabajo, este de Anderson, creo, él también trabajó esta secuencia, hay desde un numulite, una turia, un autiloideo, y abundantes moluscos que involucran presencia de bivalvos y de gasterópodos. Son bastante abundantes también en el registro de las localidades fosilíferas de Anderson. Esta es una foto, no, perdón, el anterior era de Clary Durhan, esta es una foto del trabajo de Anderson. Aquí una mejor vista de la turia, que es el nautiloideo, eh, los macroforaminíferos y moluscos otra vez, bivalvos y gasterópodos. Los ambientes, entonces yo veo según las observaciones de campo que los ambientes son nuevamente someros, contrastan con algunas interpretaciones de publicaciones, digamos, clásicas, de las más conocidas, que hablan de ambientes en algunos lados del talud, ambientes batiales,
que curiosamente contrastan con otros niveles que los somerizan muy rápidamente y entonces ya son de zona litoral. Aquí en la interpretación que yo deduzco de las localidades fosilíferas y de las columnas visitadas es que los ambientes son muy someros, hay plataformas de carbonatos y sistemas deltaicos interdigitados y obviamente cintas de playa en zonas intermedias y hacia las zonas más profundas pues ya hay predominio de lodolitas de ambientes marinos más profundos. Bueno, el neógeno temprano, entonces lo mismo, la tablita, edad oligoceno terminal, al mioceno medio, chatiense la jiense, ahí están las zonas de los foraminíferos, del polen, del nano, distribución, lo mismo, en pues, básicamente todo el cinturón de San Jacinto y en el subsuelo, en el valle inferior. Hemos encontrado bivalvos, gasterópodos, crustáceos, equinodermos, poliquetos, foraminíferos, palinomorfos y peces. Los ambientes ya son un poquito más profundos, pero se interdigitan facies de offshore con facies de frente de playa y de sistemas deltaicos a estuarinos. Algunas fotos de estos, bueno, la base aquí de la formación floral, que les decía que es un evento transgresivo que deposita encima de las calizas del Tolú Viejo, areniscas y lodolitas que hacia la base, inclusive hay sectores donde son muy ricas en glauconita y en microfauna, en foraminíferos. Estos son algunos de los aforamientos de esas lodolitas. Eh, y entre estas areniscas hay algunas que son ricas en bioclastos, especialmente moluscos, que hay una arenisca conglomerática que tiene aquí una conchita de un gasterópodo bastante bien preservada. Hacia el norte, los ambientes son un poco más mejor establecidos, en ambientes un poquito más de plataforma, por ejemplo, estos shales del sector del Uruguaco, que sin embargo también presentan fauna de aguas someras, por ejemplo, aquí hay un equinodermo que nos habla de unas condiciones bien particulares de salinidad, de temperatura y de paleoprofundidad. Hay evidencias de acción del oleaje con ondulitas de corriente, por ejemplo, en algunas arenitas intercaladas ahí, entre esas lutitas, o también hay capas de siderita que nos habla también de ambientes no netamente marinos, sino con alguna influencia de agua dulce. En los núcleos, lo que les mostré por allá en una imagen al comienzo, pues están todas las fases desde ambientes proximales a cada vez más profundos. En los ambientes profundos, pues hay shales que pasan a areniscas, a secuencias bioclásticas, lumaquelas con abundantes moluscos y secuencias bioturbadas. Algunos macrofósiles entonces están reportados en los trabajos, por ejemplo, de Anderson del 29 es este. Aquí hay uno muy antiguo de Pillsbury y Brown en la zona de Cartagena. Esto es del 17, creo, 1917. Y en años recientes yo publiqué con el profesor Francisco Vega algunos hallazgos que hicimos de crustáceos de estas edades. Entonces esto está en un boletín de la Sociedad Geológica Mexicana en el 2017 y habla un poquito de los ambientes y habla un poquito de la abundancia de especies de crustáceos en el área. Bueno, aquí hay una foto de algunos de los moluscos del Neógeno temprano, eh, bastante bien preservados, que involucran estos gasterópodos, hay unos conos, unas eucrastatelas, hay unos murex, unas olivas, esta estrombina, también bivalvos, y son pues de pronto no tan abundantes como en el neógeno ya tardío, pero hay bastantes niveles fosilíferos que también son ricos en fauna. Algunas de estas otras fotos, algunas inclusive en el campo, entonces están estos caliostomas, eh, algunas turritelas, hay dientes de tiburón, hay corales solitarios, bivalvos, estos son fragmentos de poliquetos, hay escafópodos, etcétera. Los crustáceos que les comentaba, hay algunos aquí cangrejos, aquí hay un cangrejito, un portunus, que preserva la parte dorsal y la ventral. Aquí podemos ver, por ejemplo, por esta estructura, este triangulito así alargado que era un macho, este Paleopinina, Pinixa, y en algunas concreciones que se encuentran, por ejemplo, hacia el sector del Uruaco.
restos muy abundantes hacia la base, especialmente de la unidad, el Floral o el Carmen, eh, de quelas de camarones del género Calichirus. Y aquí alguna también imagen de algunos de los fósiles que se encuentran en los núcleos que perforó la NH. Entonces, nuevamente, gasterópodos bastante abundantes, bivalvos. Aquí hay uno bien bonito que lastimosamente no se pudo estudiar más, pero creo que es el primer reporte de un isópodo en el Caribe de Colombia, o quién sabe si en toda la geología de Colombia, pero lastimosamente no se estudió y seguramente ya se destruyó porque era bastante delicado y aunque se ofreció en unos años después estudiarlo sin costo de la NH, pues nunca obtuvimos respuesta y pues yo creo que ya no existe. Aquí restos de cangrejos están los lípedos, las patitas de los cangrejos y las pinzas de estos cangrejos y camarones. Aquí hay varias imágenes de ellos. Aquí hay unos dentalium. Aquí hay gusanos, poliquetos, quinodermos, hay bastantes también, restos de dientes de peces y de tiburones, y en algunas zonas inclusive preservación de hojas. Entonces también nos indican ambientes pues bastante someros. Al igual que en el Paleógeno temprano, algunos reportes hablan de ambientes marinos profundos que realmente no tienen mayor sustento cuando uno va al campo y revisa la secuencia capa a capa o analiza los núcleos de perforación. Y entonces, por el contrario, yo creo que la interpretación va más por el lado de los sistemas del Taico y de los frentes de playa, para profundidades relativamente someros, menores a 100 metros, que involucran ambientes fluviales, deltaicos, estuarinos y de zona litoral y sublitoral. Neógeno medio, bueno, lo mismo, entonces la edad, la distribución, paleoambientes también someros, la fauna que tenemos, la misma, bivalvos, gasterópodos, crustáceos, equinodermos, poliquetos, foraminíferos y palinomorfos, la distribución por todo San Jerónimo, San Jacinto y Lurbaco, y en el subsuelo del valle inferior, y algunos afloramientos, entonces, por ejemplo, hacia Piojó, aquí hay unos cortes de unas vías que estaban abriendo que involucran la parte basal de la unidad con areniscas y inclusive algunos niveles conglomeráticos suprayacidos ya por lodolitas, por margas ricas en microfauna. Rollo de capas de arenitas con bioclastos. Aquí hay algunos restos de estos bioclastos, son esencialmente bivalvos y gasterópodos. Y hacia la parte media y alta, entonces ya el desarrollo de secuencias potentes de lodolitas calcáreas, de shales, de margas, y con algunas pequeñas intercalaciones por ahí de arenitas hacia la parte alta. Por ejemplo, aquí con restos de bivalvos de concha delgada. Hay sectores bioturbados, aquí una ofiomorfa muy bonita que encuentra uno por la quebrada, el arroyo Morrotillo, creo que se llama eso, yendo hacia el núcleo del sinclinal de Tubará. Estas bioturbadas con restos también de gasterópodos. Otras fases, bueno, aquí les muestro otra vez la panorámica, el corte que hay por la carretera de estas secuencias, esencialmente de la parte media alta, donde ya hay una predominancia de las fases de lodolitas. Las secuencias, esto es puro en el pueblo de Piojó, con aquí hay algunas conchas de unos gasterópodos y algunos bivalvos, unas turritelas, etcétera, que son bastante comunes en toda la secuencia. La unidad es bastante fosilífera también. Trabajos que hablan de esto, entonces pues hay varios. El trabajo de la profesora Barrios del año 60 creo que está en un boletín geológico, y los trabajos de Anderson, especialmente el del 29, y un trabajo también bien bonito del profesor Weisborg, del año 29 creo que es también, en un boletín de la Sociedad Paleontológica Americana, que también en el internet uno lo puede conseguir si lo busca con calma. Alguna de la fauna que se ha colectado, entonces aquí hay algún ejemplo de ella, que involucra de turritelas, algunas olivas, conus, un naticarius, bueno, varias formas bastante bonitas, son muy abundantes y bien preservadas en general.
También hay ostras, aquí hay otros bivalvos, algunos pectínidos, unos Clyptoactis, unas eh, anomias. Bueno, hay un material bastante abundante también de este registro de moluscos. Los ambientes, aquí ya es un poco más, se están más de acuerdo las dos escuelas, digamos. Los ambientes son mucho más someros. eh, para mi punto de vista, son ambientes que van desde las zonas continentales, litorales y sublitorales. No he encontrado evidencias de ambientes con profundidades mayores a 100 metros, son en general bastante someros. Y por último, el neógeno tardío, entonces que involucraría el Mioceno tardío y el Plioceno. Tiene datación por foraminanos y macroinvertebrados. Eh, la fauna, nuevamente lo mismo, bivalvos, gasterópodos, crustáceos, equinodermos, poliquetos, hay restos de peces, hay hasta restos de tortuga que les comentaba. Por ejemplo, se pueden ver algunos afloramientos de la parte basal de la formación Tubará, que involucran conglomerados, inclusive estructuras de artesas, grandes artesas, y estas secuencias aquí conglomeráticas y areniscas, que dan paso luego a sectores bioturbados y ya de lodolitas y de aretistas ricas en restos de moluscos. Y el que les contaba un horizonte fosilífero impresionante que hay llegando al pueblo de Tubará, donde hemos encontrado no solo cientos de moluscos, sino en estas capas ya superiores hay abundantes crustáceos, que son los de la publicación del 2017. Esto se interpreta, por ejemplo, como depósitos de tormenta, que cuando ya se calma el ambiente nuevamente, permite la colonización del depósito por organismos que excavan el sustrato, como todos estos crustáceos que ya viven aquí en la parte alta de la secuencia ya más lodosa. Estoy colectando algunos de los fósiles, se alcanzan a ver todo esto clarito, todos son fósiles, eso hay, yo creo que miles de ejemplares para estudiar. Las publicaciones, entonces nuevamente lo de Anderson, el de Wadesboro, el que les comentaba de los crustáceos también está disponible para el que lo quiera leer. Y algunos ejemplos de esta fauna que es sin lugar a dudas la mejor preservada y tal vez la más bonita de la paleontología del Caribe, que está en especial de la formación Tubará. Hay arquitectónicas, este ejemplar espectacular de un Siphonochelus, hay unos distorsios, olivas, estos potamides y este es un melongena, otro conus, ostras, eh, este un Capulus gatunensis que se encuentra también en la zona del canal en Panamá y Ocrasatelas, etcétera. Bueno, una fauna bastante abundante, aunque hay otros ejemplos de estos ejemplares. Eh, también de la zona de Tubará. Y aquí hay unos ejemplos de los crustáceos que les comentaba. Por ejemplo, uno bien bonito es un Balanus que está colonizando esta concha que ya está con evidencias de que hay algunas pequeñas, pues hay evidencias de bioerosión, por ejemplo, de colonización no solo de estos balanos, sino de otros tipos de organismos. Aquí hay un fósil espectacularmente preservado de una perséfona, estos cangrejos portúneos tipo jaiba. eh, este otro cangrejo también está muy bien preservado, es un microfis y abundantes quelas de cangrejos de estos portúneos, de estos mismos, y estos ya son de cangrejos ermitaños, estos son petrochiros. Los ambientes, entonces, nuevamente, continentales litorales y con profundidades menores a 100 metros, con evidencia importante de acción de las tormentas. Y bueno, básicamente entonces ha sido eso. Aquí les dejo las conclusiones de lo que yo estudiaba, modo historia geológica, separado por intervalos de tiempo, mostrando cómo va cambiando el mar y cómo la fauna es cada vez más indicativa de ambientes someros. A mi modo de ver es bastante claro y sorprende un poco que toda esta fauna y todos estos reportes de paleontología no se han tenido en cuenta para muchas de las interpretaciones paleoambientales y yo creo que es importante tenerlos en cuenta cuando hagamos el estudio de la región Caribe colombiana. Entonces, cualquier cosa, están mis datos, el que me quiera escribir, el que quiera alguna copia de los trabajos o algo, están las direcciones de las redes, mi correo electrónico y
Bueno, miramos si hay preguntas, cualquier cosa, pues aquí estamos para responderlas. Herman, muchísimas gracias. Una presentación muy, muy interesante. Te voy a leer tres preguntas que hay en el chat. ¿Listo? Ok. La primera es de Juan David Montoya. Dice, petrográficamente existen algunas características para diferenciar los bioclastos de moluscos de agua dulce. Petrográficamente, Sí, bueno, realmente no sé. Lo que está muy claro es que este tipo de moluscos son de ese tipo de ambientes, o sea, viven en ese tipo de ambientes de zonas de aguas dulces o a los sumos salobres. Entonces no hay manera de encontrarlos en ambientes diferentes. Por eso les decía que hay algunos que existen en la formación carbonera, por ejemplo, que obviamente no es una unidad de ambientes profundos. Entonces, no sé si petrográficamente exista, la verdad, pero paleomentalmente son muy claros lo que están indicando. listo, Herman, gracias. Gabriel Mendoza pregunta, me gustaría saber si al sur de la cuenca identificaron facies deltaicas en afloramientos de la formación San Cayetano o solo fue en los corazones. Al sur de la cuenca, si es la zona del cinturón de San Jacinto, es el que yo más conozco, San Jacinto y Luraco, sí, las facies son deltaicas. Hacia San Jerónimo y la parte al oriente de Montería y afloramientos también, inclusive algunos cortes por la carretera que tienen fauna de ese estilo también, que hablaría más de ambientes someros y deltaicos. Entonces sería similar. Hay que tener en cuenta que cuando nos desplazamos hacia el occidente, hacia lo que es la actual línea de costa, los ambientes son obviamente progresivamente más profundos, entonces ya va a haber facies más marinas. Y eso es lo único que hay que tener presente. Em, bueno, por aquí ya estoy leyendo las preguntas. Hay otra de Jairo Cuellar. ¿Qué opina de los artículos publicados por Germán Duque con base en análisis micropaleontológicos para el cinturón plegado de San Jacinto? Bueno, pues lo que yo puedo decir es que el doctor Duque obviamente era una persona muy respetada en la, en la historia pues de la evolución del conocimiento geológico de la cuenca del Caribe y sus dataciones con foraminíferos esencialmente pues no solo estaban bien para su época, sino que se ajustaban a los modelos que existían en ese momento. O sea, hay que tener presente que muchas de las interpretaciones recientes están revaluando estas batimetrías que se le asignaban a muchos de los foraminíferos que él utilizó. Lo otro que es importante saber es que una cosa es, por eso yo digo que es muy importante hacer el campo, porque cuando uno sabe de dónde viene la muestra que uno está enviando al laboratorio, pues puede tener una idea mucho más clara de qué puede estar pasando. No es lo mismo enviar una muestra de una lodolita que está intercalada entre unos conglomerados que una que está intercalada entre 100 metros de shale o, o con facies de arenas, por ejemplo. Entonces, esa información él no la tenía seguramente y pues él hacía lo que le mostraba la técnica, pero para mi modo de ver es importante no solo que se revalúen muchas de estas ideas, sino que la gente entienda la importancia no solo de hacer campo, sino de hacer análisis de varias técnicas. Mezclar no solo los foraminíferos, no puede tener la razón solo los foraminíferos, hay que mezclar también con análisis de palinomorfos, de nanofósiles calcáreos, de ostracos y de moluscos. O sea, los moluscos son muy indicativos de ciertos tipos de ambientes, o por ejemplo equinodermos, que son importantes en el registro, y que cuando uno los encuentra, pues hablan de unas condiciones bien específicas. Eso es bien importante que lo tengamos de cuenta y darle una relevancia otra vez al campo, porque si bien es cierto que esta sección de este sector del país, los Montes de María, por ejemplo, eran vetados pues para ingresar por muchos años, porque la violencia era una cosa muy extendida en toda el área. Eh, pues hay muchos sectores pues que ya ahora sí los podemos visitar y todas esas secuencias y localidades que están en los trabajos clásicos, pues es importante visitarlas de nuevo y volverlas a estudiar con nuevos ojos y con nuevas técnicas y con nuevas herramientas. Eric, por aquí pregunta si encontraba afloramientos de ultrabásico peridotitas en la zona mapeada. No, yo sé que existen peridotitas hacia el sur, hacia lo que es el Alto de San Jerónimo,
pero pues en realidad este trabajo como les mostré en el mapa, está enfocado más en lo que es San Jacinto y Luruaco, que es lo que yo conozco. Entonces no tenemos ahí periodísticas. Jorge pregunta, en base a sus hallazgos paleontológicos, ¿pudo establecer un esquema tectónico, levantamiento, hundimiento, compresión, extensión regional? Pues hay algunos modelos que yo creo que toca trabajar con mayor detalle, pero pues obviamente la paleontología no es la única técnica para hacer esto y esto necesita involucrar otras herramientas que en este momento pues, yo no estoy trabajando y, pues hace más parte de un enfoque más de la industria que el eminentemente científico que de pronto le he querido ayudar a este trabajo, que me parece que es apenas la base para acometer futuros estudios mucho más detallados. Jairo Duarte pregunta, si bien es cierto que muestra evidencias sedimentológicas y paleontológicas de ambientes someros, ¿cómo explicar, por ejemplo, dos niveles con fósiles silíceos como los radiolarios y escasos en material calcáreo en este tipo de ambientes? Eh, pues obviamente hay una distribución areal muy grande en lo que yo estoy mostrando. Estoy mostrando las evidencias en varias de las secciones, pero cada sección que uno vaya a estudiar pues tiene que hacer un análisis estratigráfico independiente. Ahora bien, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, no es posible que tengamos un ambiente somero en una sección y la siguiente que por el solo hecho que haya unos cherts, entonces ya la vamos a mandar a la zona del talud, ¿sí? Porque no da el espacio para que se desarrolle la plataforma y luego el talud y luego las zonas abisales, por ejemplo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para hacer un esquema regional de, de la cuenca como tal. Hay que comenzar, como les decía, y como decía el profesor Butler en los años 40, por hacer bien la estratigrafía. Eh, en este momento todavía no entendemos la estratigrafía. Cualquier trabajo que se publique de la región tiene diferentes estratigrafías porque no entendemos todavía la estratigrafía y si no la entendemos, obviamente no la podemos cartografiar y si no la podemos cartografiar, no podemos hacer mapas ni geológicos, ni mapas estructurales, ni vamos a entender la sísmica porque no tenemos un amarre real a lo que hay en el terreno. Entonces, eso hay que hacerlo y es importante que se haga pues, por los próximos años para entender en realidad la cuenta. Desde Facebook, Flover pone una pregunta de Leonardo Moreno. Mi inquietud es si existe evidencia paleontológica de ambientes profundos en la secuencia estratigráfica del cinturón. Eh, Paleontológica, no. O sea, los fósiles son los que les muestro, son los que están publicados, los que yo he visto en las secciones. En el cinturón de San Jacinto no hay evidencias de fósiles que indiquen aguas profundas. Todos son de aguas someras, e inclusive como les mostré en el Paleógeno temprano, de ambientes eh, pantanosos, salobres o de agua dulce. Entonces, la evidencia paleontológica nos indica una cosa bien diferente. Carlos Andrés Ortiz pregunta, ¿se ha encontrado horizontes fosilíferos con asociaciones someras en la base de la formación Las Perdices y Galera Zamba? También si todos los fósiles que estudiaron estaban en posición de vida. No, como comenté, muchos de los fósiles corresponden a acumulaciones mecánicas por tormentas, pero también hay otros que estaban en posición de vida o otros que quedaron preservados, por ejemplo, en concreciones. Eh, es importante, otra vez reitero, hacer estudios detallados de la estratigrafía, levantar muchas más columnas, hacer mucho más trabajo de campo, pero yo creo que eso es un proceso y lo importante es que la gente, especialmente los jóvenes, tengan la idea de que también hay evidencias en campo que hablan de otras interpretaciones y que pues tengan la cabeza abierta y que no sea como algo que yo he encontrado muy reiterativamente en la literatura, que es una citación, se autocitan siempre los mismos y entonces de tanto repetir las citas bibliográficas, porque hay algunos que la única evidencia que hay para atacar un modelo de aguas someras es decir que alguien ya publicó que eso era profundo. No, hay que tener la mente abierta y mirar los datos, la evidencia, y la evidencia en general está en el campo, en la roca, y entonces eso hay que hacerlo.
Herman, Andrés, gracias. Antes de darle la palabra a Andrés, es que sí. nos saltamos una pregunta de Diego Navarrete. ¿Mm? Dice, de acuerdo a su experiencia y conocimiento de la geología de Colombia, estas unidades descritas, ¿con qué otras unidades geológicas se podrían asociar o correlacionar? Eh, pues con las de las mismas edades, o sea, esto hace parte de entender regionalmente la distribución de las fases para estos intervalos de tiempo, pero hay asociaciones que son comunes. Por ejemplo, en una charla que di hace pocos días, lo que hay en Tubará, mucha de la fauna la hemos encontrado en Gorgona, ¿sí? En el Pacífico. O hay algunos moluscos que están también en el Chocó, o como por ejemplo mostraba yo en los turritélidos de aguas dulces, están en el Carbonera. Entonces, dependiendo la edad de que estemos hablando, vamos a tener correlación con unidades de diferentes cuencas del país. Y eso pues hay que hacerlo también porque está muy en pañales, digamos, todo este estudio estratigráfico porque no lo hemos hecho al derecho. Aunque tengamos sísmica 3D, no sabemos cuál es la estratigrafía del área, entonces ahí estamos fallando y eso explica en parte por qué el éxito exploratorio, por ejemplo, en el Caribe no es tan alto como debiera ser, porque todas las condiciones están dadas, pero nos falta ahí algo para entender la cuenca. Listo, Herman, gracias. Yo creo que ahora sí le damos la palabra a Andrés y luego resolvemos la pregunta de Sergio y de Ana Milena. Hola, Germán. Hola Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Pues gracias por la presentación, muy ordenada y pues muy interesante. Quería preguntarle algo respecto a usted que ha hecho trabajos de campo, que ha mostrado varios afloramientos. ¿Usted tiene alguna evidencia clara del paleoceno en esa área, a partir de paleontología? De macropaleontología, no. No Ya, porque el paleogeno más temprano aparentemente está erosionado y del otro las facies son de grano muy grueso, entonces son de altísima energía y no permiten la preservación de fósiles porque estamos hablando de ambientes ya donde predominan los conglomerados, por ejemplo, entonces son estériles en macrofósiles. Aunque habría que buscar secuencias y localidades donde nos alejemos de estos centros de los deltas para buscar zonas más someras no, sino menos clásicas tal vez, y de seguro que va a haber macrofauna también, pero nos falta estudiar eso, Andrés. sí, listo. Porque respecto a eso quería hacer esa observación. Cuando usted muestra las columnas de San Cayetano, lo que se ven los núcleos y demás, uno evalúa los espesores de esas columnas y se da cuenta, pues como usted mostró, que son facies clásicas gruesas, que son de unos 100, 200 o 300 metros. Y pues aunque yo sé que no es el alcance de su charla, quería llamarle la atención al público y a ver qué opinión le merece usted, que sabemos que el Eoceno es un periodo que tiene 30 millones de años y cuando uno analiza esas secuencias tan gruesas y con probablemente a partir de las estructuras, la dinámica que fue una depositación relativamente rápida en pandeltas o ese tipo de ambientes, uno Sí, dice, debe haber un faltante grande del registro para considerar en el Eoceno o en el Paleoceno, y eso lo hemos visto desde el Valle del Cauca, donde las rocas del Cretácico descansan, las rocas del Cretácico superior descansan inmediatamente sobre unos conglomerados ya del Eoceno. Entonces, sí. ¿qué piensa usted? No, yo estoy de acuerdo, Andrés. O sea, la, la técnica pues de la paleontología no nos permite llegar a ese nivel porque básicamente no hay fósiles. Y lo que hay por microfósiles, lo que se hizo y continúa haciendo la NH, Andrés está en proyectos de eso, de hecho, eh, con esos núcleos que ha perforado la NH a lo largo de San Jacinto y Sinú, eh, básicamente nos muestra que es muy probable que haya segmentos erosionados de diferentes, inclusive edades, en diferentes puntos de la cuenca. Recordemos que todos estos lóbulos de grano tan grueso pues pueden erosionar en una parte mientras en el otro lado estamos teniendo depósito. Entonces la correlación primero no es tan directa porque hay que tener en cuenta los cambios faciales y de seguro que hay faltantes de tiempo que no se pueden detectar hasta que no hagamos una campaña digamos, muy sistemática de levantar columnas por todo, por ejemplo, por todos los montes de María
porque las fases cambian bastante. Además, lo otro que sí me parece es que los espesores, si bien no son tan espesos como mucho de lo que hay reportado en la literatura, lo otro que yo he visto es que hay reportadas secciones en la literatura que definitivamente están repetidas. El cinturón de San Jacinto es una zona tectónica muy compleja y la cantidad de fallas y pliegues que tiene el área es enorme. Entonces, aunque yo levanto en algunos lados, por ejemplo, puedo tener un pozo en que sí me corta todas las secuencias o sigo la columna estratigráfica y aunque no me aflore todo, sí tengo la base y el techo y me da, digamos, 500 metros, 400 metros de arroyo seco. Sé que hay sectores donde han reportado 2000 metros de arroyo seco, de San Cayetano, por ejemplo. Y pues está reportado 2000 metros porque pues está repetido. Es tan sencillo como eso, porque la tasa de depósito no puede variar tanto a lo largo de la cuenca, pero la tectónica nos está haciendo pues ahí la jugada en mostrarnos secuencias repetidas y esa es en parte una razón de por qué a mí me gusta usar Arroyo Seco en vez de San Cayetano, porque el San Cayetano que uno conoce, que es más hacia el norte, San Jacinto y Carmen de Bolívar, toda esa secuencia de esas montañas que están ahí pues está fallada pues varias veces, entonces eso hay que tenerlo también en cuenta e incluirlo dentro de los modelos de estudiar la zona, pues. De acuerdo, Germán, muchas gracias. Gracias. Con gusto, Andrés. Germán, gracias. Queda la pregunta Ana Milena. Dice, ¿pudieron recolectar fósiles en la formación Canzona allí en el San Jacinto? ¿Tienen dataciones recientes al respecto? La NH tiene adaptaciones eh, de lo que es la formación Canzona con microfósiles. Yo encontré algunos pequeños moluscos hacia el techo del Canzona, pero en realidad no tenían la suficiente calidad para trabajarlos. Y lo otro que hay son amonites, por ejemplo. Inclusive en la Universidad Nacional de Colombia encontré, buscando por allá entre todas las cajas que están allá arrumadas en la colección paleontológica, están algunos amonites que dataron en los años 40 de, del Coniaciano, creo. Entonces, sí hay macrofauna, pero realmente no se ha hecho el estudio paleontológico en serio de, pues de cómo hacer el seguimiento con la macrofauna de la formación canzona. Entonces, en eso también nos falta mucho. Porque básicamente lo que yo encontraba cuando voy al campo es que muchos de los trabajos que están reportados, e inclusive columnas que reportaron estériles en fósiles por décadas, uno va al campo y se encuentra la fauna, simplemente no la sacaron o no les parece importante o lo que sea. Por eso hay un salto, hay un vacío de los años 40 hasta el año 2000 y pico, cuando empiezan otra vez a aparecer fósiles, porque la gente iba al campo y no recolectaba ninguna muestra paleontológica, quizás porque iba con predispuesto a que eran secciones de aguas muy profundas, entonces no sacaba fauna. Entonces eso hay que reevaluarlo y eso hay que volverlo a hacer precisamente para hacerlo de la forma más correcta posible. Gracias, Germán. La pregunta de Sergio Celis dice, ¿qué opinión tiene acerca de los ambientes deposicionales de la formación Canzona? Sí, también son más someros de lo que plantean algunas publicaciones. Depende de dónde estemos, obviamente, pero la presencia de cherts, por ejemplo, que la gente piensa que son exclusivos de ambientes muy profundos, primero no es tan cierto, porque, por ejemplo, en el cinturón, en el sector de Chalán, es muy claro que uno va a la sección, a la quebrada, y encuentra margas y calizas, pero si se sale a los caminos donde la roca está alterada o donde hay cruce de fallas o zonas tectonizadas, son cherts. Entonces ahí es un enriquecimiento diagenético de esos cherts. No es que sean originalmente cherts pues, biogénicos por radiolaris, por ejemplo. Son calizas que se silicificaron, entonces eso es bien diferente. Y, y el canzona pues hace parte, por ejemplo, de eso y de reevaluar la profundidad. Hay datos de foraminíferos, me acuerdo que hicimos en un trabajo con la NH, la persona que hacía los foraminíferos decía que no mostraban profundidades mayores a 200 metros, aunque el reporte era que eran zonas muy profundas. Entonces eso hay que volverlo a mirar con otros ojos y tener en cuenta lo que hablamos en algún momento, lo que hizo Duque. En su momento se consideraban algunos foraminíferos de aguas muy profundas, pero eso ya
no se considera así. Además, hay muchas formas de que, por ejemplo, corrientes de surgencia lleven material de aguas profundas, aguas más frías, a ambientes someros. Entonces, eso hace parte de entender también la estratigrafía y la sedimentología. Cuando usted mira el afloramiento en conjunto y no solo la muestra de los 5 gramos que manda al polen o a los foraminíferos, pues empieza a entender todo ese tipo de cosas. Gracias, Herman. La última pregunta que tenemos es de Jairo Duarte. Dice, si en tus trabajos pudiste reconocer un contacto o límite claro entre lo que se denomina rollo seco y, y las probables secuencias inferiores a las que se refieren comúnmente como formación canzona. Sí, en el anticlinal de Chagán no está totalmente expuesto, pero están los afloramientos del techo del Canzona y de la base de lo que es arroyo seco. O el que les mostré está en las vías de Carmen de Bolívar Macayepo, está el contacto entre los conglomerados del San Cayetano con las lodolitas del Canzona. Entonces sí hay afloramientos donde está eso. Gracias, Herman. Bueno, yo creo que cubrimos todas las preguntas. Agradecerte, Sí, Herman, por acompañarnos. Eh, y bueno, toca irnos a hacer comida y a lavar platos. sí. Entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, Herman, por esta conferencia, que siempre son muy interesantes para todos nosotros. E invitarlos a todos mañana, que empezamos desde las 11 de la mañana otra vez las conferencias. Que pasen buena noche todos. Muchas gracias a todos. Cualquier cosa me contactan por internet si tienen alguna duda adicional. Herman, discúlpame, te hago una pregunta. ¿Podemos Sí, subir la grabación de esta conferencia al canal? sí, no hay ningún problema, claro. Listo, listo, Herman. Muchas gracias. Bueno, listo, Flor. Un saludo a todos, muchas gracias. Buenas Que noches cuiden. para todos. Chao.